No sótano empoeirado de uma casa em Princeton, entre livros esquecidos e cartas amareladas pelo tempo, um gravador de fita magnética permaneceu silencioso por mais de 60 anos. Sua existência era conhecida apenas por uma única pessoa, a enfermeira que cuidou de Albert Einstein em seus últimos meses de vida e que guardou este segredo como um tesouro sagrado até o momento de sua própria partida. Quando seus pertences foram finalmente catalogados, a fita emergiu como um fantasma do passado, trazendo consigo palavras que jamais deveriam ter sido pronunciadas publicamente. Confissões que desafiam tudo o que sabemos sobre um dos maiores gênios da humanidade. A gravação foi feita em uma tarde de inverno de 1954, poucos meses antes da morte de Einstein. Sua voz, ainda que enfraquecida pela idade e pela doença, carregava uma serenidade quase sobrenatural, como se já estivesse meio desprendida das amarras terrenas. Não havia mais tempo para protocolos científicos ou cautelas acadêmicas. O homem que revolucionou nossa compreensão do universo estava prestes a fazer sua própria jornada para o desconhecido, e suas palavras fluíam como água de uma fonte há muito represada. Einstein começou sua confissão, falando sobre os sonhos que o visitavam com frequência crescente. Não eram sonhos comuns, explicou ele, mas visitas de sua irmã Marja, que havia partido 2 anos antes. Ela aparecia sempre envolta em uma luz dourada. Não como a mulher idosa que fora em vida, mas como a jovem brilhante que ele conhecera na infância. Nos encontros oníricos, ela falava sobre um lugar onde as equações matemáticas se tornavam música, onde as leis da física dançavam como seres vivos e onde o tempo não era uma dimensão, mas um oceano no qual todas as almas nadavam em harmonia. O físico descreveu como essas experiências inicialmente o perturbaram. Toda sua vida havia sido dedicada à razão, ao método científico, à busca por verdades que pudessem ser provadas e demonstradas. Mas os encontros com Marja carregavam uma autenticidade que desafiava qualquer explicação racional. Ela compartilhava conhecimentos que Einstein jamais havia estudado, revelava aspectos da realidade que suas teorias apenas tangenciavam. Era como se, do outro lado do véu, ela tivesse acesso a uma biblioteca cósmica, onde todas as respostas estavam escritas em linguagem de luz. Gradualmente, Einstein começou a perceber que outros familiares também o visitavam. Seu pai, Hermann, aparecia ocasionalmente, sempre sorrindo com aquela expressão paternal que o jovem Albert tanto amara. Suas visitas eram mais silenciosas, comunicando-se através de gestos e olhares carregados de significado. Era como se quisesse transmitir que a morte não era um fim, mas uma transformação tão natural quanto a água que se torna vapor. A presença paterna trazia uma paz profunda, uma certeza de que todas as preocupações terrenas eram apenas ilusões passageiras. Mas foi o encontro com sua primeira esposa, Mileva, que mais o impressionou. Ela havia morrido 3 anos antes, e sua aparição carregava todas as complexidades de seu relacionamento terreno, mas transformadas em algo luminoso e compassivo. Mileva falava sobre perdão, sobre como as feridas do coração se dissolvem quando a alma se liberta das limitações do ego. Explicava que no plano espiritual, o amor era a única força verdadeiramente real, e que todas as outras emoções eram apenas sombras projetadas pela ignorância da separação. Einstein relatou como essas experiências começaram a alterar sua percepção da realidade. Ele sempre havia suspeitado que a consciência era algo mais que meras reações químicas no cérebro, mas agora tinha evidências pessoais de que a mente poderia existir independentemente da matéria. Suas teorias sobre espaço-tempo ganhavam novas dimensões quando vistas através da lente espiritual. Se o tempo era relativo, se passado e futuro coexistiam simultaneamente, então a morte poderia ser apenas uma mudança de perspectiva, um salto de uma dimensão temporal para outra. O físico descreveu como começou a experimentar fenômenos cada vez mais extraordinários. Objetos em sua casa se moviam sem explicação aparente, não de forma dramática, mas com uma delicadeza quase carinhosa, como se mãos invisíveis estivessem organizando seu ambiente.
Livros apareciam abertos em páginas específicas, sempre contendo passagens que se relacionavam com suas contemplações do momento. Fotografias de família caíam de prateleiras e pousavam suavemente sobre sua mesa de trabalho, como se quisessem lembrá-lo de que os laços familiares transcendiam a existência física. Certa manhã, Einstein acordou com a sensação de que não estava sozinho em seu quarto. A atmosfera parecia densa, carregada de uma presença amorosa, mas intensa. Gradualmente, uma figura começou a se materializar na poltrona ao lado de sua cama. Era sua mãe, Pauline, que havia morrido mais de 3 décadas antes. Ela não parecia mais a mulher que ele conhecera. Era simultaneamente jovem e atemporal, irradiando uma sabedoria que parecia conter todos os segredos do universo. Pauline falou sobre a natureza da alma, explicando que cada ser consciente era como uma gota no oceano cósmico, aparentemente separada, mas eternamente conectada à totalidade. Ela descreveu como, após a morte, a alma não perdia sua individualidade, mas expandia sua consciência para abranger dimensões inimagináveis. Os relacionamentos familiares, longe de desaparecerem, se transformavam em algo mais profundo e significativo, liberados das limitações e conflitos que caracterizam a existência terrena. A mãe espiritual de Einstein revelou que o que chamamos de morte é apenas o momento em que a alma se lembra de sua verdadeira natureza. É como despertar de um sonho muito vívido. Por um momento, ainda carregamos as impressões da experiência, onírica, mas gradualmente recordamos quem realmente somos. Ela explicou que as almas permanecem conectadas por laços de amor que são mais fortes que qualquer força física conhecida e que essas conexões servem como pontes entre os mundos. Einstein ficou profundamente impressionado quando Pauline começou a falar sobre conceitos científicos que ele estava desenvolvendo em seus últimos anos. Ela descrevia a unificação das forças fundamentais, usando metáforas poéticas que, paradoxalmente, eram mais esclarecedoras que suas ecuações matemáticas. Hablaba de la luz como el lenguaje a través del cual las almas se comunican, de cómo cada pensamiento amoroso creaba ondas que reverberaban a través de dimensiones invisibles. En los meses siguientes, las visitas espirituales se intensificaron. Nómeda Pessoa empezó a percibir que se estaba preparando para su propia transición. Sus familiares del más allá parecían estar construyendo un puente entre los mundos, facilitando su paso cuando llegara el momento. Le mostraban destellos de lo que le aguardaba. No un lugar físico, sino un estado de conciencia donde el conocimiento no se adquiría a través del estudio, sino que simplemente se recordaba como parte de la naturaleza esencial del alma. El físico describió una experiencia particularmente transformadora que ocurrió durante una noche de tormenta. Se había quedado dormido en su sillón de estudio cuando fue despertado por una música celestial que parecía provenir de todas partes a la vez. Al abrir los ojos, vio que su estudio estaba bañado por una luz dorada que no proyectaba sombras. Todos sus familiares fallecidos estaban presentes, no como apariciones etéreas, sino como presencias vibrantes y amorosas que llenaban el ambiente con una alegría indescriptible. En ese momento, Nómeda Pessoa comprendió que la familia no era solo un concepto social o biológico, sino una realidad cósmica. Las almas se agrupan en familias espirituales que comparten propósitos y lecciones a lo largo de múltiples existencias. El amor familiar es un reflejo terrenal de esa conexión más profunda, un recuerdo tenue pero persistente de una unidad que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando morimos, no perdemos nuestra familia, reencontramos su forma, más verdadera y completa. Su hermana, Nómeda Pessoa, se acercó a él en esa visión colectiva y le tocó la frente con una ternura infinita. En ese toque, Nómeda Pessoa sintió como si todos los misterios del universo se revelaran instantáneamente. Comprendió que la conciencia era el tejido fundamental de la realidad, que la materia era solo conciencia condensada en formas temporales. Las ecuaciones que había desarrollado durante su vida eran aproximaciones rudimentarias de verdades más profundas que solo podían ser completamente comprendidas a través de la experiencia directa del alma liberada.
La visión le mostró que cada persona lleva dentro de sí un mapa estelar que apunta a casa, no al hogar terrenal, sino al lugar de origen del alma en el cosmos. La familia espiritual sirve como un sistema de navegación cósmico, ayudando a cada miembro a encontrar su camino de regreso a través de las dimensiones de la existencia. El amor familiar es como una frecuencia de radio cósmica. Una vez sintonizada, la conexión permanece clara independientemente de la distancia física o temporal. Nómeda Pessoa percibió que sus sueños recurrentes sobre reuniones familiares eran en realidad experiencias en un plano más sutil de la realidad. Durante el sueño, su conciencia se desplazaba a dimensiones donde las leyes físicas que gobiernan nuestro mundo material no se aplican. Allí, realmente encontraba a sus seres queridos, compartiendo experiencias que eran tan reales como cualquier evento de su vida despierta. La muerte, comprendió, sería simplemente un despertar permanente en esa dimensión más amplia de la existencia. El físico relató cómo esa comprensión transformó completamente su perspectiva sobre la vida y la muerte. Ya no temía el fin de su existencia terrenal, pues sabía que era solo una transición a un estado del ser más expansivo. Sus descubrimientos científicos, que antes parecían ser sus mayores legados, ahora se revelaban como preparación para comprensiones aún más profundas que solo serían posibles después de la liberación de las limitaciones físicas. Nómeda Pessoa comenzó a percibir señales de que su partida se acercaba. No eran síntomas médicos, sino indicaciones sutiles que solo un alma en transición puede reconocer. Sus familiares espirituales aparecían con más frecuencia, siempre con expresiones de alegría anticipada, como si estuvieran organizando una celebración de bienvenida. La atmósfera a su alrededor se volvía progresivamente más ligera, como si las barreras entre los mundos se estuvieran disolviendo gradualmente. Una noche, mientras contemplaba las estrellas a través de la ventana de su habitación, Nómeda Pessoa tuvo su experiencia más profunda. Su conciencia pareció expandirse más allá de los límites de su cuerpo físico, abrazando primero su casa, luego nómedo lugar, luego el planeta entero. Podía sentir la presencia de todas las almas encarnadas y desencarnadas, cada una brillando como una estrella en una galaxia infinita de conciencia. En ese momento de unión cósmica, comprendió que la separación era realmente una ilusión. Toda la existencia era una única alma expresándose a través de infinitas formas y experiencias. En esa expansión de la conciencia, Nómeda Pessoa vio cómo cada relación familiar era un microcosmo de la unidad universal. Cuando amamos a alguien verdaderamente, nos conectamos con su esencia eterna, que es idéntica a nuestra propia esencia divina. La muerte no puede romper esa conexión, porque existe en el nivel más fundamental de la realidad, el nivel donde todas las almas son una sola alma, donde todo amor es el mismo amor infinito, conociéndose a través de diferentes perspectivas. El físico percibió que toda su vida había sido una preparación para ese momento de comprensión. Sus teorías sobre la relatividad eran intuiciones sobre la naturaleza ilusoria de la separación en el tiempo y el espacio. Su búsqueda de una teoría unificada era en realidad una búsqueda espiritual por la comprensión de la unidad subyacente a toda existencia. La ciencia había sido su camino a Dios, aunque no lo había reconocido conscientemente durante la mayor parte de su viaje. En sus últimos días, Nómeda Pessoa experimentó una transformación notable. Su personalidad terrenal, con sus idiosincrasias y limitaciones, comenzó a disolverse, revelando algo más universal y luminoso debajo. Aquellos que lo visitaban notaban que parecía estar comunicándose simultáneamente con ellos y con presencias invisibles, sus ojos frecuentemente enfocando puntos en el espacio donde nada era visible para otros observadores. Él hablaba de cómo la conciencia individual era como una ola en el océano, aparentemente separada, pero siempre parte de la inmensidad mayor. Cuando la ola se deshace, no desaparece. Simplemente regresa a su fuente oceánica, manteniendo toda la información y experiencia
que adquirió durante su viaje como forma individualizada. Del mismo modo, cuando el alma abandona el cuerpo, no pierde su identidad, sino que la expande para incluir aspectos de sí misma que estaban temporalmente olvidados durante la encarnación física. Nome describió cómo, en los momentos finales de la vida, el alma se prepara para la transición a través de un proceso de revisión e integración. No es un juicio externo, sino una oportunidad para que la conciencia comprenda el significado y el propósito de su experiencia terrenal. Cada relación es revisada, cada lección es integrada, cada momento de amor es reconocido como una chispa de la divinidad manifestándose a través de la forma humana. Durante este proceso de preparación, los familiares que ya han hecho la transición sirven como guías amorosas, ayudando al alma a recordar su verdadera naturaleza y destino. No aparecen para llevárnosla, sino para recordarnos que nunca estuvimos realmente separados. La reunión familiar después de la muerte es en realidad el reconocimiento de una unidad que siempre existió, pero que fue temporalmente oscurecida por la ilusión de la separación física. No me reveló que, en sus últimos momentos de 1900, conciencia física, experimentó una visión extraordinaria. Se vio a sí mismo como un niño corriendo a través de un campo dorado hacia una casa luminosa donde toda su familia le esperaba. No eran solo los parientes que había conocido en la tierra, sino una familia cósmica mucho más amplia, almas que habían compartido viajes con él a través de eras y dimensiones. La casa no era un edificio físico, sino un estado del ser, donde el amor era la única realidad, donde todo dolor había sido transformado en sabiduría, donde toda separación había sido revelada como una broma cósmica temporal. En esa visión final, no me comprendió que la muerte era en realidad el mayor experimento científico de todos, el momento en que la conciencia individual se reconecta con la conciencia universal y todas las teorías y especulaciones se disuelven en la experiencia directa de la verdad. Vio que su trabajo científico había sido valioso no solo por sus contribuciones al conocimiento humano, sino porque había preparado su mente para comprender verdades aún más profundas que solo podían ser accedidas a través de la trascendencia de las limitaciones físicas. La familia que le esperaba del otro lado no era solo un consuelo emocional, sino una realidad cósmica, la comunidad de almas con las que él había elegido explorar los misterios de la existencia a través de incontables formas y experiencias. Cuando la grabación llegó a su fin, las palabras finales de Nome resonaron como un testamento espiritual para toda la humanidad. Habló sobre cómo cada persona lleva dentro de sí las mismas capacidades de conexión cósmica que él había descubierto. La familia espiritual no es un privilegio reservado para grandes científicos o místicos, sino el derecho de nacimiento de toda alma consciente. El amor familiar que sentimos en la tierra es solo una muestra del banquete cósmico que nos espera, cuando finalmente recordamos nuestra verdadera identidad como seres de luz, jugando temporalmente en el jardín de la materia. El descubrimiento de esta grabación arroja una luz completamente nueva sobre el legado de Nome. Sus contribuciones a la física permanecen monumentales, pero quizás su mayor descubrimiento haya sido personal y espiritual: la comprensión de que la conciencia es eterna, de que el amor familiar trasciende la muerte, y de que cada alma es simultáneamente única y universal. Sus palabras finales sugieren que la verdadera teoría unificada no será encontrada solo en ecuaciones matemáticas, sino en la experiencia directa de la unidad que conecta todas las conciencias en una familia cósmica infinita, donde cada miembro es simultáneamente hijo, padre, madre, hermano y hermana de todos los demás, donde el amor es no solo una emoción, sino la propia estructura fundamental de la realidad, y donde la muerte se revela como el mayor reencuentro de todos, no con extraños en un lugar desconocido, sino con nuestra familia eterna en nuestro verdadero hogar.